Nosotros con corazones muy agradecidos, damos gracias a Dios que nos permite hoy iniciar un nuevo año de predicación. Inicia hoy, en este momento, lo que es la alimentación de la palabra de Dios a esta congregación, a esta iglesia local. Inicia el año de predicación de su palabra a esta muy amada iglesia por Él. Dios ama a esta iglesia y la ama con amor demostrado. Mis amados hermanos, hoy es el primer domingo del año 2020 y por ende este es mi primer sermón. Y después de meditar profundamente sobre cuál debería ser el contenido pertinente para esta iglesia local al inicio del año, entendí conveniente predicar sobre dos temas que van de la mano y que pueden ser de mucha ayuda para la firmeza espiritual de todos y cada uno de nosotros, miembros de esta iglesia. Esos temas son la esperanza y la adoración congregacional. De ahí el título que he dado a mi sermón de esta mañana: en la adoración congregacional se reaviva la esperanza del creyente. Y voy a repetir el título porque allí habla mucho de su contenido. En la adoración congregacional se reaviva la esperanza del creyente. Cuando la iglesia de Cristo se reúne, cuando la iglesia de Cristo se congrega para adorar al Señor, muchas cosas suceden. Se alaba al Señor con cánticos, con himnos y salmos. Adora a su Señor con la predicación de su palabra. Se comunica con su Señor en adoración a través de la oración. En esa reunión para adorar al Señor, Jesús promete bendición. Y el salmista dice que Dios envía allí salvación y vida eterna, y dice que hay plenitud de gozo en su presencia. De manera particular, cuando el pueblo de Dios se congrega para adorarlo, la esperanza del creyente se alimenta, crece y se reaviva. Fuimos diseñados para buscar esperanza y vivir en esperanza. De hecho, el desánimo tiene su origen en la falta de esperanza. Cuando alguien desfallece es porque está falto de esperanza. Por eso inmediatamente nosotros podemos percibir en nosotros mismos que cuando una esperanza desfallece, corremos y nos apoderamos de otra. Y vamos de esperanza en esperanza, porque no podemos vivir sin esperanza. Y la única fuente segura para encontrar esperanza verdadera es la Biblia, es la palabra de Dios. Dice un hombre de Dios que la Biblia es una historia de esperanza. Es sobre la esperanza perdida y sobre la esperanza encontrada. Es sobre la esperanza que no se puede rescatar y la esperanza que se otorga con todo lo que se necesita. Es sobre donde no debe buscar esperanza y es donde sí realmente el único lugar donde puede lograr esperanza, encontrar la verdadera esperanza. Repito, la única fuente confiable de la esperanza es la palabra de Dios. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es fe. O sea que la fe cristiana es la seguridad con la plena convicción en la esperanza. Yo sé que a muchos les gustaría que yo repita eso. La fe cristiana, no la fe del hombre, la fe cristiana, la fe salvadora, la fe que ha permitido que todos los que tenemos salvación, tengamos hoy salvación. Esa fe cristiana es la seguridad con plena convicción en la esperanza. ¿Sabe por qué?
Porque esa esperanza da certeza y convicción, no por la palabra en sí, sino por el significado y por quien promete. Quien promete salvación y esperanza es confiable, es certero, es seguro. Fe que viene por el oír precisamente la palabra de Dios. Y es precisamente con esa palabra que adoramos cuando nos congregamos cada domingo como iglesia. Como dice Paul David Tripp, al adorar a Dios con otros creyentes y escuchar las verdades de su palabra siendo proclamadas, tu esperanza es reavivada. Cuando nos juntamos aquí con los demás creyentes, a adorar a Dios con su palabra, la esperanza nuestra es reavivada al escuchar la palabra de Dios con la cual lo adoramos. Mis amados hermanos, cuando estudiamos la palabra de Dios, podemos entender que la esperanza del creyente nace y se alimenta por su palabra. Y por la palabra es la única manera que puede permanecer. La palabra de Dios, al escucharla, al leerla, al meditarla, llegamos a la conclusión que la esperanza es uno de los temas más poderosos para infundir consuelo, ánimo al creyente. No hay otro tema que lleve más ánimo y energía espiritual al creyente que la esperanza, porque la esperanza es de salvación, una salvación que procede del mismo trono de la gracia. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice que hay 3 cosas que duran para siempre. Una de ellas es la esperanza. Pero dice que el creyente ha nacido de nuevo a una esperanza viva. La esperanza de obtener la herencia que es la salvación reservada en los cielos, que no se marchita, que es inmarcesible. Y dice Pablo a los hermanos de Tesalonicenses en 1 Tesalónica capítulo 5 versículo 8, que el creyente ya se ha puesto la coraza de la fe y del amor, y como yelmo se ha puesto la esperanza de salvación. La esperanza, hermano, y Pablo insiste, viene de escuchar la palabra de verdad, que es el Evangelio, que es Cristo. Vengan conmigo a Tito capítulo 1. Observen la convicción de Pablo sobre la esperanza. Él dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna. ¿Ven de qué trata la esperanza? La cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿Y cómo Dios la dio a conocer? Versículo 3. Manifestó a su debido tiempo su palabra por la predicación que me fue confiada conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Quedémonos en el texto y vamos a hacerle algunas preguntas. ¿En qué consiste la esperanza de aquellos de la fe? ¿En qué consiste la esperanza de los creyentes? En vida eterna. ¿Quién prometió esa esperanza y cuál es su contenido? Dios, que no miente. El contenido que es el Evangelio. Pregunta clave: ¿cuándo y cómo la dio a conocer? La dio a conocer a su debido tiempo, ese cuándo, y cómo, por la predicación de su palabra. Hermano, tu esperanza, y la tiene si eres creyente, emana de haber escuchado la palabra de Dios. Amén. No hay otra manera, porque entonces si hay otra manera, la esperanza no es la esperanza en Dios de salvación, sino la esperanza que da el mundo. Al adorar a Dios con otros creyentes y escuchar las verdades de su palabra siendo proclamadas, tu esperanza es reavivada. La esperanza del creyente se aviva en el alma. Y quiero que noten, hermanos amados, el énfasis y la conexión que hay entre congregarse y la esperanza del creyente. Si tomamos en cuenta
que al congregarnos usamos la palabra de Dios para adorar a Dios, y es por medio de la palabra que podemos tener esperanza, porque es por medio de la palabra que Dios le place salvar a muchos y dar fe. Tenemos que ver la conexión del congregarse con la esperanza. ¿Pueden ver, hermanos, una necesidad imperante en congregarse? La necesidad de alimentar y afirmar y reavivar tu esperanza. La esperanza que Dios ha puesto en ti va a producir en ti deseo y decisión a congregarte y no faltar a la iglesia. Si tú quieres mantener tu esperanza viva, tienes que asistir a la iglesia. Dios diseñó la adoración congregacional para poder dar esperanza, alimentar esperanza y reavivar esperanza. Tiene una conexión la esperanza con la palabra de Dios y con la congregación. Y yo espero mostrarte eso en este sermón, con la ayuda de Dios. ¿Sabe por qué? La esperanza es vida eterna. La esperanza es de salvación. Ven conmigo a Romanos 5. Miremos a Romanos 5. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y luego vamos entonces a ver lo que Pablo hace con la esperanza, en el sentido con que él la conecta. Yo espero que también nosotros la podamos conectar a partir de hoy con todo eso. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5, y leo. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Noten las conexiones que Pablo hace, algunas de ellas. Y aquí estoy siguiendo a un hombre de Dios, a Paul David Tripp, que hace una reflexión sobre eso. En primer lugar, Pablo conecta la esperanza con la justificación. La justificación es un término legal y significa que Dios nos declara justo al poner en nuestra cuenta la obra completa y perfecta de Cristo. Es decir, que el Señor Jesucristo nos redime y nuestro buen Dios por gracia nos justifica. Somos así perdonados y aceptados por aquel que tiene todo lo que necesitamos. Luego, nuestra esperanza de salvación es posible únicamente por la redención de Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, 2 capítulos anteriores. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tu esperanza, mi esperanza está conectada a la justificación. Hoy podemos tener esperanza de salvación y vida eterna porque fuimos justificados mediante la redención en Cristo Jesús. Pero también Pablo conecta nuestra esperanza con la gloria de Dios. Escuchen bien, mis amados hermanos. Dios hizo y hace todo para su gloria. Es decir, que el propósito de todo lo creado es la gloria de Dios. Sí, yo estoy convencido, sé que a este momento eso no se cumple cabalmente. No todos nosotros entendemos y hacemos las cosas para la gloria de Dios, pero no hay dudas ninguna que Dios en su soberanía y su poder completará su gloria, y esa gloria completa es nuestra esperanza, porque nosotros nos gloriamos en la esperanza de Dios y esa gloria de Dios completa. ¿De dónde depende nuestra esperanza y nuestra gloria? Colosenses capítulo 3 versículo 4. Dice Pablo en Colosenses 3, 4, que cuando Cristo, que es nuestra vida,
Cuando Cristo, que es nuestra vida, sea manifestado, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Porque tu vida es Cristo. Cuando la vida de Cristo se manifiesta en gloria, tú estarías allá. O sea, que la esperanza, nuestra esperanza, aquella que Dios nos da, está conectada con la gloria de Dios mismo. En tercer lugar, el apóstol conecta la esperanza a nuestros sufrimientos, a nuestras aflicciones. Hermanos, aún en los momentos más difíciles de nuestra existencia terrenal, nuestra esperanza está presente. A veces muy oculta, a veces no se percibe. Precisamente, hermanos, en esos momentos de muchas dificultades es que la esperanza actúa dando ánimo, fuerza para seguir adelante. En ese momento es, wow, que nosotros escarbamos allí en el fondito, a veces tenemos la esperanza, no, pero yo estoy confiando en Cristo, sigo. Como dice Pablo, estamos caídos pero no abatidos. No hay cristiano que llegue a estar vencido. Porque en Cristo somos más que vencedores. ¿En qué? En tribulaciones, en enfermedades, en todo eso. En Cristo somos más que vencedores. Hermanos, ¿tú te podrías imaginar tu vida cristiana sin esperanza? No, porque entonces no sería una vida cristiana. No hay creyente sin esperanza. Aquel que está sin Cristo está sin ninguna promesa, está sin Dios, está sin esperanza en este mundo. El que está con Cristo ya no es extranjero ni advenedizo, sino es parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2. Dice Tripp, existe esperanza incluso en nuestro sufrimiento, porque por medio del sufrimiento que Dios hace cosas en y por ti, cosas buenas. Si tú no estás en sufrimiento, tienes que poner muy en duda lo que Cristo dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Ahora él concluye y dice, confiad, porque yo he vencido el mundo. Lo que leyó el hermano como ancla, que ahorita lo vamos a verlo quizá con más detalles, el ancla donde tú te amarra, te sujeta, es en Cristo. Y dice Hebreos capítulo 6, que esa ancla es por esperanza y que va más allá del velo, porque va directamente al lugar santísimo donde está Cristo y lo alcanza. Y allá se amarra. Si eso no te trae ánimo, hermano, tienes que confesar de nuevo a Cristo como Señor y Salvador. Las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter. Hay dos cosas, hermano, que debemos distinguir, tu personalidad y tu carácter. Tu personalidad es algo que tú heredas, tu carácter tú lo forjas. Todo cristiano está obligado a forjar su carácter a través de las palabras de Dios. Aquellas palabras en mandamientos, en exhortación. O sea, que esa tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter probado. Y ese carácter probado, esperanza. Esperanza. Nuestra esperanza está conectada con nuestras tribulaciones. No hay manera de experimentar esperanza si no tenemos tribulaciones. ¿Cómo la utilizamos? A través de las tribulaciones. Pero en cuarto lugar, Pablo dice que nuestra esperanza en Dios nunca nos desilusiona. Eso quiere decir, nunca nos decepciona. Mis amados hermanos, toda esperanza fundamentada en las cosas de este mundo pueden resultar en un fracaso. Cuando tú confías en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Tu vida ha sido exitosa cristianamente cuando tú entiendes que tu confianza solo puede ser depositada en Dios. Amén. ¿Por qué no miente? Esto significa que aquel que puede hacer más de lo que podemos concebir, está constantemente con nosotros trabajando a nuestro favor, porque esa es la esperanza que Él imprime en su palabra y que dice que debemos apoderarnos de ella. Aquí está la esperanza más grande para ti, la obra de Cristo a tu favor. Y diciendo que Él se le ha dado toda potestad en los cielos y en la tierra. Y diciendo que Él va a estar contigo hasta los fines del mundo. Y Él garantizando que perfeccionará la obra que ha comenzado en ti. Y garantizándose a sí mismo, Efesios 5, que te presentará limpio y perfecto delante de Él.
El justo es por la fe que vivirá. Hermanos, la certeza en lo que se espera se fundamenta en aquel que promete lo esperado. La certeza de lo que se espera está fundamentada no en lo esperado, sino en aquel en quien nosotros esperamos. Es nuestro Dios. En quinto y último lugar, Pablo conecta nuestra esperanza al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y hermanos, tal como dice Tripp, aquí está la razón más grande del por qué tú y yo tenemos esperanza. Dios vive en nosotros. Dios mora en nosotros. Esto significa que aquel que puede hacer más de lo que podemos concebir está constantemente con nosotros, trabajando en nosotros, para nosotros, a nuestro favor. Así que nuestra esperanza está conectada con nuestra justificación, con la gloria de Dios, con nuestro sufrimiento, con el Espíritu Santo, y es una esperanza que nunca nos va a defraudar. Siempre va a ser certera. Es nuestra esperanza en Dios, la única que no decepciona, que no desilusiona, que no avergüenza. Es la fuente de la esperanza única, la palabra de Dios. Yo no sé si tú sabías que cuando te reúnes aquí los domingos junto a tus hermanos que tú debes amar, no porque te guste o no, sino por fe, porque el amor emana de la fe. Cuando nos juntamos aquí, escuchamos la verdad de su palabra siendo proclamada, tu esperanza es reavivada. Debe ser reavivada. Una esperanza reavivada quiere decir que está adormecida. Pero para poder ser reavivada debe existir. Y como existe también por medio de la palabra de Dios. Una esperanza viva elimina el desánimo, el desaliento de nuestras vidas. Dicho de otra manera, una esperanza viva no da cabida al desaliento en nuestras vidas. Hermano, escucha muy bien lo que te voy a decir. Si tú te sientes desanimado, si te sientes desfallecer, si vives en constante desánimo y desilusión, es porque tú necesitas con urgencia reavivar tu esperanza. Óyeme bien lo que estoy diciendo. No que tú necesites esperanza, porque tú tienes esperanza si eres creyente. Pero si te ves en desánimo tras desánimo, es porque necesitas reavivar de nuevo la esperanza. Una esperanza no en el mundo, sino en Dios. Y Dios ha diseñado precisamente para reavivar tu esperanza la adoración congregacional. Quiero que vaya conmigo al Salmo 73, ahí vamos a durar un poquito. Salmo 73, es el Salmo de Asaf. Conocemos la historia de este hombre. Estaba amargado por el bienestar de los impíos. Y su amargura fue tal que en un momento dado llegó hasta sentirse desilusionado de haber vivido santamente. Es difícil. Escuchen lo que dice en el versículo 13. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón. Ciertamente en vano he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada noche, cada mañana. Perdón. Wow. Cuando una persona que ama a Dios, en su amargura aún repele en desánimo el vivir en santidad, la amargura y la desilusión es grande, hermano. Ahora, los efectos de su amargura no paran con una mera desilusión, sino que afectó su entendimiento hasta el punto que llegó a comportarse como una bestia. Usted ve dónde llegan las cosas. Versículo 21. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. La amargura, hermano, desilusiona, corroe el entendimiento, distorsiona los puntos de vista, el enfoque se pierde, pero además afecta lo físico y lo espiritual. Versículo 26. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Dice alguien, un erudito bíblico, que el hebreo no tiene ningún adverbio de posibilidad. Que allí lo que dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Yo quiero hablar un poquitito de la palabra desfallecer.
Y le pongo una ilustración. Te toma una botella, la destapa, la voltea, ella va vertiendo líquido. A medida que el líquido va saliendo, ¿qué pasa con la botella? Va quedando vacía. Así pasa contigo. Cuando tú en tu esperanza la vas desgastando por desánimo, llega el momento que desfalleces porque ya no tienes más ánimo para seguir. Entonces viene la depresión y la falta de sentido en la vida. Porque el sentido de la vida del creyente es Cristo. Porque allí está su identidad. Y cuando la esperanza en todo eso se pasa, ¿qué queda? ¿Qué queda? Nada, desfallece. O sea, es una situación que afecta a lo espiritual, pero sale hacia lo externo, hacia el cuerpo. Se quita el deseo de comer. Como decía David, me he consumido en mis huesos. No hay sabor a nada. Desesperanza, desánimo. Eso pasó con este hombre. Y le debo decir, mis amados hermanos, que estoy hablando de creyentes. ¿Quién duda que Asaf era un hombre de Dios? Estoy hablando de creyentes. Y debo decirle, amados hermanos, que esa condición puede que se acompañe con aún percibir que se está siendo guiado por Dios y aún percibir que Dios es su ayuda. ¿Qué te digo con esto, hermano? Tú puedes incluso decir en tu desánimo, no, yo he sido acompañado por Dios. De hecho, Él es mi ayudador. Noten lo que dice este hombre en el versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha para llevarme a la disolución. Noten el versículo 6 en su parte B. Asaf dice que sabe que Dios es la solución. Pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Pero mis amados hermanos, el conocer estas cosas como creyente solo es parte de la solución de tu desánimo, no es la solución completa. El conocer estas cosas como lo sabía este hombre es parte, no la solución. Una alma atribulada en proceso de desfallecer necesita reavivar su esperanza, necesita ser restaurada su alma, y la única manera de restaurar un alma es por medio de la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 19:7. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. Y agrega, el testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. En el caso de Asaf, ¿cuándo fue que comenzó a tratar adecuadamente con su amargura? Noten lo que dice el versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. No hay persona que tenga el entendimiento más entenebrecido que uno que tenga amargura y que esté focalizado en su dolor. Eso es terrible. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Comprendí la razón de mi amargura y el destino por quienes yo me estaba amargando. Parece mentira, pero a partir de ahí, wow. Yo sé que ellos van a ser destruidos, etcétera, etcétera. Hermano, cuando nos reunimos los domingos en este lugar a adorar a Dios y escuchamos las verdades predicadas, la esperanza se reaviva. La única forma de restaurar un alma en perturbación es la palabra de Dios. ¿Ustedes notan el énfasis? Sigue siendo la esperanza en este sermón, ¿no? ¿Y por qué este sermón no se llamó solo la esperanza? Bueno, hasta ahora es el énfasis en la esperanza. Vamos a seguir adelante. Es una esperanza en las promesas de Dios, cuyo contenido se resume en salvación y vida eterna. Una esperanza gloriosa que Dios en su palabra nos dice que debemos retener hasta el fin. Espera un momentito. Dios da la esperanza a través de su palabra. Ahora, yo debo retener esa esperanza hasta el fin. Y hay razones por qué. Yo hago la pregunta siguiente. ¿Están conmigo, hermanos? Perfecto. Ven conmigo a Hebreos 3. Estoy caminando, Romanos 5, Salmo 73, ahora voy a Hebreos. Nos vamos a quedar en Hebreos por un rato largo ahora. Hebreos 3, y vamos a ver allí un versículo. ¿Por qué? Porque yo acabo de decir que Dios me da esperanza de salvación a través de su palabra, la esperanza de Dios en vida eterna, la esperanza de entrar en su reposo. Hebreos 4, pero yo debo retener hasta el fin esa esperanza. Wow, soy yo que tengo que hacerlo. Hebreos 6.
Hebreo 3, perdón. En el contexto de la superioridad de Cristo sobre Moisés, noten lo que dice el versículo 6. Hermano, este es un texto tan hermoso. Yo quiero que tú lo leas con tranquilidad. Pero Cristo fue fiel como hijo. ¿Dónde? Sobre la casa de Dios. ¿Cuál? Cuya casa somos nosotros. Wow. Cristo como hijo en su función de hijo. Dios hijo como hijo. ¿Qué fue? Fue fiel sobre la casa de Dios, que somos nosotros. Mis hermanos, el saber esto sin lugar a duda reconforta y regocija que somos la habitación de Dios mismo y Cristo como Hijo de Dios ha sido fiel en redimirnos, santificarnos y propiciar salvación para nosotros y continuar con nosotros en santidad. Ustedes ven la fidelidad ya encontrada en Cristo. Hermano, cuando tú vienes a ser el templo del Espíritu Santo, tú eres la casa de Dios y ¿sabe quién está a cargo de esa casa? Cristo en ti. Es hermoso, ¿no? Pero hay una condición para que esta afirmación sea real. Lee el versículo 6 de nuevo. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, que es la fe y la gloria de nuestra esperanza, para que tú puedas apoderarte de esa maravillosa verdad de tú ser la casa de Dios y entender con seguridad que Cristo como hijo es el que te cuida hasta el fin. Tú tienes que mantener firme tu confianza, tu fe y también la gloria en tu esperanza. ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende? En otras palabras, la manera única de tú percibir que es así que tú eres el templo del Espíritu Santo y quien está a cargo de cuidarte de Cristo es si tú tienes fe y mantienes tu esperanza. Todo hijo de Dios es la casa de Dios. Y como casa de Dios, la garantía de la fidelidad de Cristo en su cuidado te da esperanza. Una esperanza que tú debes glorificarte en ella, regocijarte en ella. Hebreos 6. Salimos de Hebreos 3, allí encontramos que yo debo mantener firme esa esperanza. Que yo debo glorificarme en ella. Allí encontramos que yo debo encargarme de ella. Yo debo retener hasta el fin dos cosas, la fe y la esperanza. Hebreos 6. Hebreos 6 trata del crecimiento espiritual del creyente. El autor de esta carta hace un señalamiento similar al de Hebreo 3 en cuanto a mantener y retener en Hebreo capítulo 6 versículo 11. Y noten una frase allí enclavada en el versículo 11. Mostrar la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Se parece mucho retener hasta fin, fe y esperanza. Aquí es mostrar la misma solicitud. ¿De qué está hablando? Una solicitud hasta el fin. Noten, hermanos, que la esperanza se puede y se debe retener con regocijos en Hebreo 3:6. Y aquí dice que la esperanza se puede estar plenamente seguro de ella. Hebreo capítulo 6, versículo 11. Se puede alcanzar seguridad plena de la esperanza. Ahora, hermanos, ¿para qué alcanzar seguridad plena de la esperanza? Dice el versículo 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. ¿Qué produce la paciencia? Carácter probado. ¿Qué produce el carácter probado? Esperanza. ¿Qué pasa con la esperanza? No desilusiona, porque en nosotros se ha puesto y desplegado todo el amor del Espíritu Santo para darnos esperanza sobre esperanza. Aquí lo que está diciendo el autor de Hebreo es, tú debes retener tu esperanza. Se te fue dada esperanza, reténla. Pero al mismo tiempo está diciendo, tú puedes alcanzar seguridad de esperanza. Miremos los versículos 11 y 12 al mismo tiempo. Es más, vamos a leer el versículo 7 de Hebreo 6. 11 y 7. ¿Andamos en busca de qué? Entender que mi responsabilidad es retener y alcanzar la seguridad de esperanza. Y luego vamos a ver por qué vía.
Versículo 7 del capítulo 6. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de las cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Ahora, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, o sea, ese no es el caso de ustedes, dice el autor. Aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Versículo 10. Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidarse de vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hasta ahí está bonito. El amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo sigue diciendo? El amor mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Si tú no estás en ese paquete, hermano, no te incluya. Y si quiere incluirte, tiene que volver a revivar tu esperanza en Cristo Jesús. Debe volver a entender que tú eres una obra de Dios Padre, comprada por la sangre de Cristo y obrando en ti el Espíritu Santo en un proceso de santificación en esperanza. En esperanza. Porque nos santificamos en esperanza. Porque sabemos que Dios es santo y sin santidad nadie verá a Dios y nuestra esperanza es ver a Dios. Dios no es injusto para olvidarse de tu obra, pero no tu obra para salvación, sino aquella que tú muestras tu salvación amándolo. Aquella que tú muestras su obra, la obra de salvación en ti, cuidando y glorificando el nombre de Dios, pero también sirviendo a los santos. Versículo 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Ahora, ¿saben cuál es la solicitud? ¿Saben cuál es la solicitud que está diciendo aquí el autor? La que hay en el versículo 10. El amor por el nombre de Cristo. La servidumbre a todos sus hermanos. Y el autor dice en el versículo 11, nosotros deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Hermano, tu esperanza está en dependencia total de la palabra de Dios y de congregarte y hacerle bien a tus hermanos. Una esperanza que no está enraizada en estas cosas es una esperanza vana. Debe mostrar el amor a Cristo y debe mostrar ese amor a Cristo amando a tus hermanos y sirviéndole. Sin ñoñerías, sin ñoñerías. ¿Por qué? A fin, versículo 12, que no seáis perezosos, siendo imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo segaremos. Y hay muchísimos héroes de la fe. Usted ve el énfasis en el versículo 11, la esperanza, alcanzar la plena seguridad. Y ven el énfasis en el 12, cómo y para qué. Y sobre qué descansa esa plena seguridad de nuestra esperanza. Sobre la base de la promesa de Dios. Que es lo que el autor de Hebreos capítulo 6, a partir del versículo 13, llega hasta el 20 explicando eso. Hermanos, Dios prometió con juramento, ¿sabe qué? Jurando por sí mismo, versículo 13, bendecir y multiplicar la descendencia de Abraham, que es el padre de la fe. Abraham esperó con paciencia y obtuvo la promesa, versículo 14. De igual modo, amados hermanos, nuestra esperanza en Dios hoy también descansa en su promesa. Por eso es que tiene que ser por fe. Lea y estudia conmigo el versículo 17 y vamos caminando hacia la conclusión. Versículo 17 en adelante. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, a nosotros. O sea, Dios deseando que la promesa de Él sean creída plenamente por nosotros. ¿Qué quería Él mostrar? La inmutabilidad, la invariabilidad, el no cambio de su propósito. ¿Qué hizo? Interpuso un juramento. 18.
a fin de que por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir en su promesa y no puede mentir en su juramento, porque Dios no miente bajo ninguna circunstancia. Por esas dos cosas inmutables, incambiables, que Dios juró, que es imposible que Él mienta, seamos grandemente animados. ¿Ven la idea? Los que hemos huido para refugiarnos, no los que hemos huido de Él. Esa es la gran equivocación de los que están en los dos extremos. El que está muy bien huye de Dios y el que está muy mal también. ¿Tú quieres ser animado? Corre a Dios. Corre a Dios. ¿Y cómo? Echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, dice el texto. Sigan leyendo conmigo. Y ahora escuchen, mis amados hermanos, lo que significa esa esperanza. Versículo 19. La cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme. ¿Ves lo que te hace la esperanza? Que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Por quién? Por nosotros, como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Matthew Henry, comentando este fragmento de la palabra, lo dice mejor que yo pudiese decirlo. Idea: la esperanza puesta en mí de Dios, que ya es mía, es en Cristo Jesús, y por medio de esa esperanza yo entro donde Él está, directamente a la presencia de Dios, porque está a su diestra. Tenemos nuestro barco firmemente anclado mientras navegamos por el tempestuoso mar de esta vida, y el tenerlo es una garantía de seguridad. ¿Dónde está la esperanza segura? En Cristo. En Cristo. Esta áncora o esta ancla no puede fijarse en la arena movediza de las cosas de este mundo. No. Inestable y transitorio. Pero si la fijamos en la roca que es Cristo, no nos deslizaremos ni marcharemos hacia la deriva. No hay manera. Hermano, cuando tu alma está anclada en Cristo, no hay manera que se mueva. Mi vida es Cristo, decía el himno. Cuando tu vida es otra cosa, sin importar lo que sea, entonces tú estás diciendo que tu vida es Cristo más algo. Y eso es una muestra inequívoca de que va a desfallecer. Cuando tu vida es otra cosa y no Cristo, desfallece seguro. Cuando tu vida es Cristo y otra cosa, desfallece seguro. Para que tu vida esté segura en esperanza, tu vida debe ser Cristo. Tu esperanza debe ser Cristo. Los misterios de la vida tú no lo vas a poder entender. Debe confiar en aquel que sí lo entiende y tiene control sobre ellos. Y el misterio más desagradable son esos momentos donde tú estás pasando por tribulaciones que tú no entiendes por qué y tú no logras quitártela. Confía en el Señor, que Él sí sabe por qué y la sabe entender y te la quitará. Eso es esperanza. Jesús, en efecto, se adelantó para prepararnos lugar en el cielo. Juan 14:2. Resucitó primero, primogénito, y ascendió allá para sentarse a la diestra. Él está esperando por ti. Él puede ocupar el lugar a la diestra de Dios y en tu corazón. Él es Dios. Hermano, ¿tú has entendido que por la obra de Cristo tú puedes penetrar al lugar santísimo? Lo que dice Hebreos 6. Tú puedes pasar el velo. ¿Escuchaste y entendiste lo que yo acabo de decir, hermano? El ancla de nuestras almas, ¿quién es? Jesús. Que es también el ancla de nuestra esperanza, una esperanza segura y firme que penetra hasta el lugar santísimo donde Él entró para que nosotros tuviésemos entrada juntamente con Él. ¿Entiendes eso? El Señor Jesucristo hizo posible la seguridad de nuestra esperanza, hizo posible que tuviéramos acceso a la misma presencia de Dios. Y ese es un privilegio que solo tiene el creyente, el Hijo de Dios. Y ese privilegio de acceso a la presencia de Dios, viene ahora la transición y la unión con el otro tema. El autor de Hebreos lo utiliza en el capítulo 10, conectándolo con la adoración congregacional y por ende con la esperanza. Y le explico. El privilegio de tener acceso al lugar santísimo. El autor ahora lo conecta con la adoración congregacional y de inmediato también con la esperanza. Tres cosas conectadas: el privilegio del acceso a la esperanza y la
adoración congregacional. Vamos a Hebreos 10. Observen por favor las conexiones entre estas tres cosas. A partir del versículo 19. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Lo ven la idea ahí? ¿Dónde vimos eso? En Hebreos 6. O sea, Cristo es el ancla, Cristo ya está más allá del velo, la esperanza me lleva hacia allá, nosotros anclamos el alma allá. Ahora dice aquí el autor de Hebreos, en el versículo 19 del capítulo 10, dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, por la sangre de Jesús, el ancla de nuestra esperanza, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medios del velo, es decir, su sangre. ¿Se acuerdan Hebreos 6? ¿El velo cuál es? Su sangre, su cuerpo. Nosotros vamos más allá de ese velo, la carne. Versículo 21, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios celestial y nosotros, la casa de Dios, ¿quién es? La casa celestial y nosotros. Él está allá en el tabernáculo de Dios como rey, como señor, y está reinando y viviendo en nosotros. Versículo 22, puesto que tenemos eso, acerquémonos con corazón sincero. Ahora escuchen cuáles son las condiciones. Sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme ¿qué? La profesión de nuestra esperanza, sin vacilar. ¿Se acuerda? Reafirmarla, reavivarla, retenerla, alcanzar. ¿Acuerdan Hebreo 3? Yo debo retenerla. Hebreo 6, yo puedo alcanzarla. Puedo alcanzar seguridad de esperanza. Wow. Sin vacilar, porque fiel es el que prometió. ¿Ven la esperanza? Yo puedo hacer todo eso en la esperanza que me dio Dios, y Él es fiel para ayudarme en la promesa en la cual yo fundamento mi esperanza. Versículo 24. Y consideremos cómo estimularnos, cómo animarnos, apoyarnos unos a otros en el amor y las buenas obras, cómo no dejando de congregarnos. ¿Cómo es que podemos hacer todo eso? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Wow, hermano, ustedes pueden percibir la importancia de congregarse. Tu esperanza en Dios, mantenerla y afirmarla con seguridad, depende de que entienda la importancia de congregarse. Y aún más, de que te congregues. De la importancia que les dé a la adoración congregacional, tu esperanza en Dios se avivará o decaerá. Y voy a repetir esto, hermano, porque ha sido mi lucha, como va a decir un momentito, durante toda mi vida pastoral. De la importancia que tú les dé a la adoración congregacional, tu esperanza en Dios se va a avivar o se va a descaer. Dios ha diseñado la adoración congregacional para infundir en ti, en mí, mi amado hermano, esperanza, para alcanzar seguridad de esperanza y para revivar nuestra esperanza en sus promesas de salvación y vida eterna. Amén. Y eso tiene que ser uno con los otros en exhortación. Amén. Concluyo y aplico. No he acabado, hermano. Necesito ahora más atención que nunca. Porque voy ahora a aplicar lo que hemos ido aprendiendo y voy a dejar mi mensaje pastoral en ello. Es mi responsabilidad. Hermanos amados, todos, y de manera particular de la iglesia local, de la Iglesia Bautista Reformada de Nagua. Yo amo entrañablemente a esta iglesia. De hecho, he dado mi vida por esta iglesia. Amo a cada hermano de esta iglesia y lo amo como personas, y lo amo como escogido de Dios, y lo amo como redimido de Cristo, y lo amo como mi hermano, compañero de camino hacia la gloria. Pero también amo al Señor Jesucristo, quien me ha dado esta responsabilidad. Una responsabilidad con cada uno de ustedes, de manera individual y de manera congregacional, la iglesia completa. Y en nombre de ese amor he preparado este primer mensaje, y lo he preparado especialmente para ustedes, hermanos de esta iglesia. De manera particular, no sé quién podrá oír este mensaje alguna vez, pero este mensaje es para ustedes, hermanos. No es para las visitas, no es para los miembros de esta iglesia que nos estén visitando. Es para los miembros de esta iglesia bautista reformada de Nagua. Cada cosa enseñada en este día de hoy lleva un mensaje de mi corazón pastoral a su alma de oveja. Cada uno
de ustedes está siendo en este momento receptor del mensaje pastoral. Del pastor a sus ovejas, ovejas de Cristo, y aquí lo que quiero que quede en sus almas. Desde siempre he luchado ardientemente para que la fe de todos y cada uno de los miembros de esta iglesia descanse exclusivamente en el poder de Dios y no en sabiduría de hombre. Esto así porque estoy seguro que una fe sólida en nuestro Señor Jesucristo produce esperanza segura y firme, clavada en la misma persona del Señor Jesucristo, cuidador fiel de cada uno de nosotros como casa de Dios. Y he trabajado en ese sentido, con conocimiento pleno, seguro e invariable, porque son conocimientos que emanan de la misma palabra de Dios, de que ni la fe en Cristo ni la seguridad de esperanza se pueden adquirir, alimentar y retener de la manera individual e independiente. Por eso, con certeza, convicción y mucho de nuevo he luchado también insistentemente, continuamente, sin desmayo, en la necesidad de que cada uno de ustedes, los miembros de esta iglesia, asistan sin interrupción justificada a nuestro servicio de adoración congregacional. Y sí, hermanos, yo sé que sí. Estoy consciente, muy consciente, de que no he obtenido el grado adecuado acorde a mis luchas en ninguna de las tareas planteadas en esta iglesia local. Ni en el crecimiento espiritual adecuado, ni tampoco en que la congregación aquilate el congregarse cada domingo en esta iglesia. Yo sé que no he cumplido con ello, es una responsabilidad que Dios me ha dado. Yo sé que en el grado que yo me he empeñado no he visto los frutos. He puesto mi ser al servicio de esa causa. He puesto mi ser al servicio que esta iglesia local crezca espiritualmente y que entienda que para tales fines cada miembro debe congregarse ininterrumpidamente. Y hoy es mi oración, hayan entendido mejor por qué mi empeño. Las razones de mi empeño pastoral, la importancia de congregarse, es mi esperanza en Dios. Por eso tomé el tiempo de explicarle el por qué yo insisto tan vehementemente. Ahora bien, si no he conseguido, acorde a mi esfuerzo, Dios tendrá la última palabra. Ahora sí, ¿qué yo hago? No pienso desmayar. Antes bien, continuaré haciendo con la suprema ayuda de Dios, aún mejor y con más ímpetu, según mis fuerzas, lo que hasta ahora he hecho en esa misma dirección. ¿Sabe por qué? Esto porque mi convicción es que la única manera de poderme presentar como obrero que traza la palabra de verdad es haciendo lo que yo he hecho hasta ahora. Muestra de esa firmeza en las resoluciones es que estoy entregando hoy este primer sermón esperando en Dios que salgan de aquí todos hoy los miembros de esta iglesia, hermanos míos, convencidos que la adoración congregacional fue diseñada por Dios para reavivar tu esperanza. Que cuando tú estés en desánimo no estés aparte de la congregación. Que no inventes cosas. Que la mejor forma de descansar tus turbaciones espirituales viniendo a la casa del Señor a congregarte. Que no hay nada más importante para ti en la vida que la casa del Señor donde se reúne la iglesia. Allí tú vas a encontrar regocijo sobre regocijo y gracia sobre gracia. Espero que salga de aquí hoy con esa convicción. Que si llegaste en desánimo hoy aquí, tú salgas muy animado, en esperanza en Dios, no en la mía, sino en el solo Dios que puede dar esa esperanza segura y cierta. Que salga de este lugar entendiendo y resolviendo, ir en pos de alcanzar la seguridad de la esperanza en Dios, por medio de sus promesas en su palabra. Que salga de este lugar haciendo lo indecible para congregarte en todos y cada uno de los servicios, porque es un mandamiento de Dios. El incumplimiento del mismo sin justificación bíblica es pecado. Y que salga de este lugar hoy, ¿por qué no? Con la firme intención de asumir la orden que Dios da en Hebreos 13:7. Obedecer al pastor y sujetarte a él, porque él vela por vuestras almas como que han de dar cuenta. Permítele al pastor que haga eso con alegría. Amén. Que Dios bendiga su palabra.